Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Rompiendo Paradigmas. Juan José, ¿cómo estás? Muy feliz Día del Padre. Hoy transmitiendo desde León y desde la Ciudad de México en el Día del Padre para poder platicar de los temas que acontecen durante la semana y de interés general en la política de México y de los hechos que ocurren durante la semana y que podemos analizar y opinar sobre estas cosas que están sucediendo. Sé tú bienvenido a esta emisión de Día del Padre de Rompiendo Paradigmas. Claudio, pues bueno, antes que nada, pues un saludo, una felicitación a todos los que, queriendo o no queriendo, somos padres y a todas esas personas que la hacen de papá y mamá o de mamá y papá. Pues una vez más agradecido contigo, qué bueno que tenemos esta oportunidad. Quiere decir que nos cuidamos esta semana de pandemia y que tenemos la oportunidad de estar platicando tú y yo temas de interés de la semana, que como siempre yo agradezco a todos los que nos ven, pues que se integren en esta charla y que pues al final, como siempre lo hemos mencionado, Claudio, ni tú ni yo tenemos la verdad absoluta y tampoco tratamos de hacer una videocolumna sesgada o parcial. Esto debe ser imparcial totalmente y desde el punto de vista de ciudadanos que quieren compartir una situación y que en este caso pues todos nos dan la oportunidad. Muchas gracias, Claudio. Estoy muy contento de estar aquí y pues bueno, bienvenidos a todos los que nos ven. Así es, mi querido Juanjo. Pues vamos a comenzar. Fíjate que aunque habíamos platicado la semana pasada que hoy íbamos a hacer unas definiciones de corrientes ideológicas ¿Sí? que se convierten después en facciones políticas, si quieres, o en eh, pues digamos que agrupaciones que van teniendo o que comparten ciertas ideologías o ciertas eh, tendencias en la política. La verdad es que hoy no podemos dejar pasar una serie de acontecimientos que vivimos durante esta semana y que me parece importantísimo, por lo que nos vamos a permitir posponer un poquito esta explicación que por supuesto es importante, ¿Sí? pero que me gustaría que tomáramos hoy como hilo conductor de nuestra charla eh, la definición o el significado de la palabra congruencia. Y Ok. ahora veremos por qué. Nada más me permitiré decir que la congruencia proviene del vocablo latín congruentia y que se refiere a la coherencia lógica que hay entre las acciones de una persona y lo que piensa y lo que predica, es decir, lo que habla. Eh, y es muy importante porque, bueno, la bandera de este gobierno, de este sexenio que se hace llamar, se autodenomina Cuarta Transformación, porque está indicando que va a haber un cambio trascendental e importantísimo al nivel de otras transformaciones, como el de la independencia o la revolución. La principal bandera es justamente la lucha contra la corrupción. Y en esta semana nos encontramos con tres elementos muy importantes que me hacen dudar de la congruencia de toda la cuestión ideológica y filosófica de la cuarta transformación con respecto. El primer punto tiene que ver con esto de la corrupción, que es, digamos que la principal bandera y que además me permitiré decirte que correspondería a un tema aparte, ahondar un poquito en los asuntos de corrupción, porque la corrupción no solamente implica lo que significa y lo que se va al dinero, que es una de las cosas por las que está luchando toda la administración. Sin embargo, hay dos elementos importantísimos. Fíjate que en esta semana se dio a conocer que la ex secretaria nacional del partido al que pertenece el presidente y la mayor parte de los funcionarios de esta administración, que es Morena, Jade Kolpolensky, cuyo verdadero nombre es Citlali Ibáñez Camacho, que es una empresaria que ha tenido mucho tiempo varios empresas, y que ocupó cargos directivos importantes en Nacional Financiera en algún momento, en Bancomext,
en el Consejo Coordinador Empresarial, en una serie de cuestiones particulares, ¿no? Y que después fue secretaria del partido cuando justamente el partido toma el poder y que en algún punto de su vida decide cambiarse el nombre a Jade Kolpolensky, haciendo una clara referencia, porque ella se denomina así, comunista, y se Sí. cambia el nombre a unas palabras rusas, que la verdad es que ahí no he ahondado, pero tampoco creo que sea importante. Pero el asunto es que para poder ser congruente con su ideología y con sus elementos de comunismo, de austeridad, de igualdad y de equidad, se cambia este nombre. Pero resulta que esta semana nos enteramos que hay un desvío de fondos de, primero dijeron 395 millones de pesos que habían estado destinados a obras y a la adquisición de bienes inmuebles y de remodelaciones y de una serie de cosas que iban a hacer para el partido, pero ahondando e investigando resulta que no son 395, son casi 700 u 800 millones de pesos que Así están es. desaparecidos, es decir, no sabe dónde está, pero tampoco hay obras ni hay resultados de lo que se había pedido, ¿no? Y entonces, pues aquí hay pues un desvío de fondos y un asunto de incongruencia importante con alguien que es líder del partido que está ostentando primero esta austeridad, este combate a la corrupción, pero segundo, una persona que incluso cambió su nombre para ser congruente con la austeridad, el comunismo, el no tener bienes y una serie de cosas, ¿no? Sí, de hecho es muy polémica la actuación de Jacob, porque, bueno, ella, si tú tienes el tiempo de meterse a tus redes sociales, ella, como dices tú, se identifica y enarbola los ideales comunistas. De hecho, mmm, más de una vez ha manifestado su simpatía por este tipo de gobiernos, en particular últimamente por el de Cuba y anteriormente con el de Venezuela. Chistosamente, estábamos hablando en los programas anteriores, Claudio, que en particular Jacob Polensky, que fue la dirigente del partido Morena de diciembre de 2017 a enero del 2020, eh, bajo lo que tú comentas y bien dices, de que ella tiene esos ideales, se identifica con los ideales comunistas, es incongruente porque ella misma en sus redes sociales ha hecho de conocimiento público viajes que ha realizado a diferentes partes y lo comentamos, que estuvo en Nueva York haciendo compras en la Quinta Avenida de tiendas que seguramente ni tú, ni yo, ni de muchos de los que estamos aquí, tendríamos los recursos para hacerlo cotidianamente. Ahora, aquí lo chistoso es como tú dices, ella tiene un origen empresarial. El fenómeno que hay con el señor López Obrador es que realmente es un líder carismático. ¿En qué momento se une y se alía con él? Bueno, en el momento en que ese macheo que hace de sus ideales comunistas con el carisma y los ideales de Andrés Manuel López Obrador se unen. Aquí, como bien comentas, el problema es que apenas ayer el mismo partido la está demandando penalmente por presunto daño patrimonial ante la FGR, la Fiscalía General de la República. Eh, Aquí lo que llama la atención son dos cosas. El primero, a ella se le dio 810 mil millones como recursos del erario público para hacer manejos y remodelaciones en beneficio de su partido. El problema es que, como bien lo comentas, uno no se entera de la corrupción porque no están en el faro, no están en el juicio público. Ahora, como ya están en la palestra, es evidente que todos los reflectores de los periodistas o de las asociaciones civiles que se dedican a la investigación del mismo, en particular los datos que te voy a dar durante la charla con respecto a la corrupción, son de una asociación civil que se llama Mexicanos contra la Corrupción. Esta asociación civil es, entre muchas, las que ayudó
a investigar casos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero no me voy a desviar. Jacob Poleski le dio a un empresario queretano 433 millones de pesos en adjudicaciones directas, pero la denuncia penal son por 810 millones. ¿A qué corresponde la denuncia penal? Bueno, se va a formar un grupo de auditoría, tanto de abogados como personas especializadas, en verificar en dónde fue aplicado directamente este efectivo. Y el problema de esto es que hasta ahorita, de lo que se deja ver de las investigaciones, es que no está aplicado ni a remodelaciones ni a compra de inmuebles. Ella justifica compra de inmuebles, pero realmente al día de hoy no hay evidencia de esto, Claudio. Entonces, estamos hablando que, pues, quien se supone que investigaría, porque si bien te comento, la denuncia por presunto daño patrimonial está levantada ante la PGR, una de las personas que debería de investigar el actual caso por tratarse de un personaje político sería, en este caso, la Secretaría de la Función Pública. ¿Y quién es la titular de la Secretaría de la Función Pública? Bueno, pues es nada menos que Irma Eréndira Sandoval. Que es otro personaje que apareció esta semana en las noticias por otro asunto que en ambos casos se encuentran en investigación, digamos, aunque en el segundo caso de Irma Eréndira Sandoval será todavía veremos este asunto de la investigación, pero también se dio a conocer un reportaje de Latinus Sí. y de Carlos Loret de Mola, que por lo que genera ciertas suspicacias y que se ha generado la polémica, puesto que dicen que se trata de un montaje y que no es la investigación real, pero lo que lleva al comentario que nos atañe a nosotros y que tiene que ver con la congruencia o la incongruencia es primero, Irma Eréndira Sandoval es la titular de la Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo primordial desde que fue creado es la de transparentar primero los recursos de todos los funcionarios públicos y de vigilar que justamente el patrimonio que tienen no venga de procedencia ilícita, que vaya acorde a lo que vayan teniendo de ingresos antes de ser funcionarios y durante su servicio público, así como de otros aspectos que tienen que ver con la corrupción dentro del ejercicio de las funciones públicas de cualquier secretaría y de cualquier cargo. Así es. Cabe mencionar que Irma Eréndira Sandoval además es esposa de John Ackerman, otro personaje importante para la 4T y cuya descripción también ameritará otro programa y otra sección que ahorita no será el momento, pero que juntos, pues bueno, han sido una parte fundamental para la administración de la 4T y que se dio a conocer que tenían propiedades, inmuebles, que superan los 60 millones de pesos. Es decir, no es tanto en comparación con lo que se le está investigando a Jade Cole, pero que pues sin duda levanta suspicacias porque supera por mucho lo que pudiera comprar una persona con los ingresos que le pueden representar tanto a Irma Eréndira Sandoval como a John Ackerman en su cualquier cargo que hayan podido tener cualquiera de los dos. El asunto que llama la atención y que brinca es que cuando se da a conocer el reportaje, ambos, tanto John Ackerman como Irma Eréndira Sandoval, se defienden justificando, es decir, jamás dicen no tenemos, sino que se defienden y dicen que algunas cosas tienen que ver con donativos de la familia, lo cual pues obviamente levanta muchas suspicacias. Y en otro momento se habla de que reciben un donativo por parte del gobierno de uno de estos inmuebles o terrenos. Entonces, bueno, empiezan ahí a generar ciertas cosas. Es decir, ante esta justificación, lo único que están haciendo es aceptar que tienen estas cuestiones. Sin embargo, empiezan a haber otras figuras importantes que salen a su defensa y a decir que no es cierto, y entonces a echar la culpa que el reportero
en cuestión inventa las cosas y que no tiene nada de fundamento, cuando en el reportaje lo que sucede con este periodista es que muestra los registros los documentos del registro público de la propiedad, donde pues está demostrando que sí les pertenecen a Irma Eréndila Sandoval, específicamente a ella, porque no hay ninguna investigación todavía de John Ackerman, que ha de tener todavía muchas más cosas. Pero pues lo demuestra y la gente empieza a decir que no, y bueno, ya sabes que las redes se vuelcan inmediatamente a favor de ciertas personas, pero incluso llega, y que a mí me llama mucho la atención, al subsecretario de Salud, López-Gatell, que dice él que estos son acusaciones infundadas y total de que ya cuando llega a este grado de que una persona que no tiene nada que ver con el asunto se meta a defender, entonces el discurso de Irma Eréndila Sandoval y de John Ackerman cambia y entonces dicen, sí es cierto, no tenemos nada, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de discurso extraño y hay una incongruencia, por supuesto, enorme, pero sobre todo tratándose de quién es la figura de esta señora que ocupa un cargo que debería de estar cuidando estos aspectos fundamentales en temas de corrupción. Sí, bueno, aquí retomando el tema, va a parecer lo que voy a decir, que voy a entrar a la sección de la socialité, pero lo que es la pareja Ackerman-Sandoval tiene, como bien dices, donde viene el reportaje de Latinus, 6 casas y un terreno valuado en 69 millones. Pero nos quejamos de lo que en su momento era la pareja Rivera Peña, de la Casa Blanca. La Casa Blanca es de 86 millones. Para terminar aquí rápido ya el tema de la corrupción, me gustaría comentar que salen a defender a esta pareja, que son o vienen de raíces docentes. Tú más que nada tendrías que saber que quien es docente en la UNAM, y que aunque fuera docente de diferentes instituciones, hasta de investigación, pues yo conozco muchos que no terminaron de pagar ni su casa, como quieras llamarle, con los lujos que quieras. Entonces, sale todo el grupo de gabinete, pareciera que con la orden de alguien, no sé de quién, de dónde venga esa orden, a defender este tipo de noticia. Aquí el punto es que se termina diciendo que la prensa en México es sicaria, que es algo muy grave, sabiendo que donde más muertes hay por ejercer ese oficio es en México. Y ese oficio fuera de un ambiente bélico. Entonces, aquí el problema es que, como decía Chente, no es lo mismo, pero es igual. La diferencia es que no son los corruptos de enfrente, no son los corruptos del PRAN, del PRI, del PRD, son nuestros corruptos. Y como son nuestros corruptos, y hay en Palacio Nacional la santidad, ese ser divino que puede perdonar y purificar, pues entonces se va a pasar a esa línea, Claudio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que aunque no lo queramos, tú acabas de decir un tema muy importante. Las redes sociales juegan un papel y desempeñan un papel importantísimo, pero ese papel, ¿quién nos lo da? La democracia. ¿Y la democracia quién nos da? Ya lo hablamos. El derecho de opinar, el derecho de la libre expresión, el derecho de que se manifieste el que tiene el poder como el que no tiene la voz y se ve representado por instituciones como son el CONAPRED. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que CONAPRED, dentro de su ejercicio de libertad de expresión, pues se le ocurre, yo no lo veo mal, hacer un debate de lo que es el racismo y el clasismo, o la discriminación. La discriminación. Y bueno, yo creo que para que en un ambiente democrático sea parejo, pues se le da voz al que tú crees que no debe de tener la voz y al que tú crees que debe estar muy autorizado, porque dentro de esos dos extremos de opinión tan polarizados que puede haber de alguien que tú creas que es extremo a lo que tú piensas o alguien que es afín al tuyo, hay matices y esos matices tú puedes sacar conclusiones. De ahí sale entonces que entre los personajes
inviten a alguien que ya se denomina ahorita un youtuber llamado Chumel Torres. No sé si quieras continuar con esto, Claudio. Sí, justamente haces una muy buena transición a este segundo punto que tiene para hablar de la incongruencia, porque de esta parte que también tiene que ver con la corrupción, se desprende la, quiero decir, supuesta libertad de expresión que puede haber en muchos aspectos, pero que también tiene que ver con el asunto periodístico, porque pues efectivamente, como ya dijiste, en el sexenio pasado se da un escándalo con una propiedad también que pues, en ese momento fue de la esposa del presidente, de la primera dama, y que tiene también una cantidad exorbitante que no alcanzaba ni con lo que pudiera haber dicho ella en ese momento, fruto de su trabajo en las telenovelas, y que le costó, no quiero decir censura porque no es una censura, pero sí un señalamiento y un no permitir una expresión libre y un ataque a la posibilidad de cubrir ciertas noticias a una periodista en ese momento que fue quien dio a conocer el resultado de esta casa. Si me voy también un sexenio anterior o dos sexenios anteriores, también tenemos el caso con José Gutiérrez Vivó, que fue callado totalmente por el gobierno de Vicente Fox, De Vicente Fox, sí. porque no le gustaba cómo se refería a él y una serie de cosas. Entonces, bueno, hoy que estamos hablando de un presidente que primero dijo que no iba a haber este tipo de recriminaciones ni de represiones y de todo lo está ocasionando, claro, con una persona que podrá ser muy polémica y que podrá ser muy susceptible de ser callado, de ser señalado, porque sí ha sido discriminador, sí ha sido clasista, sí ha sido grosero, sí ha sido todo lo que quieras. Pero el asunto es que durante mucho tiempo se expresó, lo hizo y no pasaba nada, pero hay un punto que parece indicar que el motivo principal por el que fue callado, digamos, y retirado por varias, por una cadena en especial, porque pues finalmente él, como bien dices, es youtuber, tiene su propio canal y le gustará a la gente o no, pero bueno, tiene su gran número de seguidores y finalmente, también les guste o no, es un líder de opinión. Esa es una realidad, Claro. porque se ha mantenido siempre crítico a los diferentes sexenios en los que él ha participado como opinador y que todo proviene o parece provenir de que se refiere al hijo del presidente como Chocoflán, ¿no? Que es Así es. una palabra que se le da. Y la verdad es que yo traté de averiguar si de verdad él fue la persona que le puso ese apodo, porque pues lo conocemos con ese apodo al chico, al muchacho, desde, según yo, cuando toma posesión el presidente. Pero la verdad es Sí. que no pude encontrar quién fue el autor de este apodo. Pero lo que llama la atención y que me lleva al punto de la incongruencia es que sí es cierto que el niño es menor de edad y que, pues como cualquier otra persona, merece todo el respeto del mundo, pero cuando el presidente es el primero que se pone a hacer apodos para insultar y descalificar a las personas que no están con él, pues genera una incongruencia pensar y decir que existe la posibilidad de primero censurar o terminar con este foro que iba a haber de debate, pero Sí. después con todo el calentamiento que hay en redes sociales, y otra vez regresamos a las redes sociales, que por supuesto tienen su papel importante y democrático, aunque ya sabes que yo pienso que no hay democracia. Sí, 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 sí. Claro que hay un asunto importante porque entonces surge el otro asunto de, caray, existe el CONAPRED, yo me acabo de enterar de que existe, y entonces dices tú, a ver, no es congruente que el presidente, que se supone que debe de saber todo lo que ocurre en su gobierno y que recibió, y que además él nombró a la titular de CONAPRED el año pasado en un Sí. evento especial, es decir, ya sí la conocía. Esta manera de salirse del presidente de los Sí. problemas y de los escándalos
Sí, como bien dices, nos puede parecer como si fuera un tonto que desconoce, que no sabe lo que está gobernando, que se le va las manos, pero es su estrategia de comunicación como para decir, ah, no es importante y decir que, y obviamente quitarle el peso a lo que realmente implica, que es el insulto o la descalificación a su hijo mediante este apodo que se le pone, sí, pero que por supuesto empieza a haber una serie de factores importantes porque pues finalmente hay una alerta importante que nos está diciendo que puede haber represiones y puede haber limitaciones a la libertad de expresión a partir de esto y que no significa otra cosa, Juan José, igual que ocurre con el tema anterior, que nos va a llevar a la polarización y que ya lo platicamos en temas anteriores y que aquí se relaciona con dos cosas que ya platicamos. Uno, la importancia y el peligro enorme de la polarización, pero segundo, otra vez la posibilidad de que desaparezca un organismo importantísimo sí. y que lo único que está haciendo es quitar facultades a una institución que podría Sí. ayudar a que la democracia se fuera fortaleciendo y ayudando y centrar ese poder otra vez en una sola persona. Sí, aquí el punto, y es muy interesante lo que estamos comentando, porque cuando él desconoce a esta institución que él dice que no sabía, hay que remontarnos que esta institución está desde el 2003 y que uno de sus fundadores fue Gilberto Rincón Gallardo, que fue quien apoyó en muchas de las ideas a AMLO. Obvio, Gilberto Rincón Gallardo tenía un perfil más socialdemócrata, no era extremista, pero fíjate, él, 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 él cuando se instituye esto, dice instituciones, deberíamos de crear instituciones que representen a la sociedad mexicana, desde las minorías hasta las poblaciones más vulnerables. Estamos hablando que el CONAPRED realmente su función es darle voz a quien no tiene voz. Y lo grave de esto es que tú mandas un mensaje que estás en contra de lo que tú estás a favor. El pobre no tiene voz, el vulnerable no tiene voz, los discapacitados no tienen voz, las razas de origen, como son los indígenas, no tienen voz. Y tú, de un plumazo, porque te sientes agredido, mandas a la secretaria de gobierno a destituir, en este caso, a la que era la titular, Mónica Maciste. Pero ¿qué haces con esto? Con esto automáticamente tres personas muy importantes, por lo menos en lo que es la vida política, social y de medios, este, también renuncian. Personas que llevaban 10 años sin cobrar un peso, como son Mauricio Merino, Katia de Antigües y Regina Tames. ¿Por qué hago esta mención? Porque López Obrador se maneja muy bien en este doble discurso de que yo respeto la democracia y mi lucha es con los pobres. Y ese doble discurso es muy fácil de asimilar, Claudio. Y es cuando retomábamos que el discurso que él maneja, lo maneja para gente bien intencionada que cree eso de que vamos a luchar contra los pobres. Nadie puede estar en contra de eso. Pero también lo hace para los ignorantes que no saben la historia del CONAPRED, que no saben la historia de la SCP, que no saben la historia de casos de corrupción, pero también con los resentidos sociales, esos que sí están a favor y que le dan mucho voto al observador, de que hay que romper con todo lo que significaba lo de antes, cuando lo de antes, lo que poco a poco hemos creado como sociedad bajo la democracia, son instituciones, primero, que nos den voz, que nos representen, que se manifiesten ante lo que nosotros nos quejábamos, una clase política insensible y que no vive en el día a día ni camina a pie. Pero también son instituciones formadas, bien establecidas, bajo leyes y bien estipuladas, que hacen contrapeso a personas como las que llegan en este momento a que él lo dice clarísimo y se desnudó completamente. No hay cortapisas en lo que él dice, es congruente dentro de su incongruencia, así como dentro de sus mentiras,
son verdades. Él ya lo dijo, o estás con él o estás contra él. Lo cual es terrible, porque, perdóname, Juanjo, por interrumpirte, pero esto que estás diciendo, o estás con él o estás contra él y que lleva a la polarización, lo único que está ocasionando es hacer más grande la brecha que puede haber entre los grupos que efectivamente tienen voz, pero no solo tienen voz, sino tienen poder. Y al tener poder, lo que está ocasionando es que haya una discriminación hacia quienes son minoría, hacia quienes no tienen voz, hacia quienes no tienen poder, hacia quienes no tienen oportunidades. Y finalmente, el tema es, bueno, ya nos avisó él cuando se refería a que no conocía el CONAPRED, dice ¿Sí? que así hay como 80 otros organismos que quitan recursos, que hay que desaparecer. Digo, no lo dijo textualmente, pero se refería a eso, o sea, ya empezó a avisar, ya se va CONAPRED, pero ya también se van y los otros 80 y tantos, que van a ir un montón. Es decir, él está tratando de quitar todas estas cosas porque aparentemente para él no funcionan, pero lo que, digamos que la preocupación, no porque los otros muchos decenas de organismos no sean importantes, sino porque su importancia radica en que lo que está tratando de cuidar es la dignidad del Así ser es, humano en la persona de cualquier ciudadano que conforma la población de la República Mexicana. Es decir, no importa quién sea, ni en dónde esté, ni cuál sea su naturaleza, todos tenemos la posibilidad de tener una dignidad que tiene que ser respetada y así es. cuya defensa justamente caía en la posibilidad de que existiera y actuara el CONAPRED. Y podrán quejarse y decirse que no funcionaba, que no hacía y todo. Claro, todo es perfectible, todo puede sacar. Y yo no estoy diciendo que funcionaba y que qué bueno que exista y todas las cosas, porque la verdad habría que hacer una evaluación real de cuándo funcionó y cuándo no funcionó y no dejó que la ley cumpliera con todos sus objetivos. Pero eso no significa que podamos estar a favor de desaparecer algo No, que tiene en riesgo que se puedan pisotear los derechos humanos y que además esta posibilidad de pisotearlo se puedan exacerbar por esta invitación a la polarización y al odio que ha hecho de manera incongruente, en palabras del presidente, su bandera de la cuarta transformación. así es, Claudio. Así es. Eh, Mira, no sé cuánto tiempo nos quede. Eh, Ya vamos cerrando para no terminar sé si con el tú último gustes dar, punto, que también no sé, está relacionado y es muy importante. no sé si tú, todavía no damos la conclusión ni nada, o pasamos al otro tema. Si quieres concluir Mira, este. vamos a concluirlo, sí. Este, aquí lo que llama mucho la atención, Claudio, es que estamos hablando de dos temas diferentes. El primero fue la corrupción y, y en este caso que en esta semana se hizo pues muy visible la relación de Ackerman y Sandoval con las 6 casas y el terreno que, ojo, se te pasó a comentar que el terreno que se le donó fue cuando Marcelo Ebrard era, bueno, en este caso el gobernador del Distrito Federal, ¿no? Es Él fue gobernador, ¿verdad? Entonces ya era sí, gobernador, sí. un terreno de 9 millones de pesos. Pero bueno, no es el punto. Ahora, con lo del CONAPRED, tanto en las dos situaciones, eh, ninguno de sus más allegados omitió un juicio en contra del presidente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un gobierno que se basa en una sola persona y que no hay carácter dentro de. Siguen siendo tribus, están agazapados, esperando. López Obrador los llevó al poder, pero ellos están agazapados que pueden dentro de ese poder llevar a su molino. Entonces, aquí lo grave es que los contrapesos deben de venir de la sociedad civil, en este caso de periodistas, que también, si traemos el caso de Latino, en este momento él es el que está teniendo pues, la principal voz en este tipo de casos. Pero habría que investigar, aparte de Latinos, hay más periodistas que abordan este tema, obvio, no son tan famosos, pero sí hay un sesgo de querer callar la opinión pública y que se empiece, si no matizar, se empiece a llevar los temas centrales, solamente los de interés,
de una sola persona, en este caso de López Obrador. Entonces, para concluir este tema y darte la razón, estamos en una transición muy delgada de que probablemente las personas más radicales de López Obrador empiecen a trabajar para querer callar lo que está siendo evidente y tratar de una palabra que se me viene a la mente constantemente con López Obrador es normalizar. Es normalizar, si son mis muertos, es normal, porque no es mi culpa. Pero si son 60,000 muertos de Calderón, eso sí estuvo mal, porque es una guerra que mató a muchos inocentes. Cuando ahorita ya vamos a alcanzar entre la violencia y los muertos del COVID, y todavía no termina el año, los 60,000 muertos. Pero bueno, ¿con qué quieres que continuemos, Claudio? Porque esto es para dar. Juanjo, más los muertos que también tienen con el crimen organizado y con esta guerra que no han terminado desde Felipe Calderón, ¿no? Por supuesto. Pues Juanjo, ya para terminar hoy nuestra emisión y que también tiene que ver con la congruencia, bueno, el día de ayer el presidente, perdóname, no fue el día de ayer, fue antier, el día viernes. El viernes, el presidente en Cuernavaca andaba en el estado de Morelos Así y es. pues acompañado del secretario de Salud, Alcocer, y del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, Sí. y de un séquito importante del gobierno, visitaron un hospital que todavía no está en funcionamiento, por supuesto, que fue y así lo dijo el ISSSTE, porque es un hospital que está a cargo del manejo del ISSSTE, fue un simulacro de operación, ¿no? Pero pues obviamente en un montaje perfecto parecía impecable porque se veía todo precioso. Sí. En la visita al hospital donde se encontraron y se evidenciaron en las fotos, Sí. y va a ser un simulacro, pues por supuesto había que tener mucho cuidado con esto, personas que fingían estar enfermas y que estaban en camas, pero que no tenían ni conexiones, ni equipo, ni una serie de elementos que tenían que ser, pero sí contaban con una pantalla de un iPad o de algún dispositivo para poder tener comunicación, porque entonces está supliendo algo que lo que hace es espectacular y tapa la parte importante. Pero lo Claro. que llama la atención es que, bueno, si se trataba de un simulacro y entonces Sí. se iba a hacer el montaje y que se está pidiendo tanto y que se está cuidando, que hay medidas para evitar los contagios y una serie de cosas, de que se cuiden, de que haya uso de equipo de protección y todo, es que nadie, absolutamente nadie de la comitiva, iniciando por supuesto por el presidente, utilizaba ni cubrebocas, ni guantes, ni absolutamente nada que los protegiera en un área de altísimo riesgo de contagio. Y claro, ya sabemos que no es, porque incluso había camas que parecía que tenían el bulto de una persona, pero que estaba hecho con almohadas y con sábanas dobladas, tapadas. Sí, sí, sí. Pero digo, el asunto es que el montaje, pues bueno, no voy a decir si está bien o está mal, era parte claro. de un acto de gobierno, de una inauguración, pero finalmente, y otra vez es importante, a nivel semiótico, el lenguaje que está dando, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, pero el lenguaje de toda la semiótica que implica visitar un área de COVID, un área de alto riesgo, sin el equipo de protección por parte del presidente, sigue diciéndole a la gente que no se debe de cuidar y que no debe tomar ciertas precauciones cuando, perdón, no sé cómo estén las cosas ahorita en León, Juanjo, pero aquí nosotros empezábamos con un semáforo de transición a lo naranja y el día de ayer se dio a conocer que no, vamos para atrás, seguimos en rojo y vamos a seguir en rojo no sabemos cuánto tiempo porque la cantidad de contagios está impresionantemente alta y creciendo todos los días y estamos a punto de estar fuera de control en los hospitales porque estamos casi llegando al límite de disponibilidad en camas. Sí, bueno, mira, López Obrador para mí es un personaje muy interesante, con sus claroscuros. Como persona, déjame decir algo, lo admiro mucho. Yo uno de los primeros libros que leí es Así se forjó el acero, y es de un cuate que habla de la Rusia comunista.
Entonces, ¿a qué voy? López Obrador es una persona tesonuda, es una persona que quiere lo que quiere, que sabe lo que quiere, que ha logrado, como queramos llamarlo, llegar a donde quiere. El problema es que genera muchas expectativas. Eh, yo creo que entre muchas es el que tú dices, bueno, si esta persona lleva el termómetro durante 14, 18 años y sabe, y fue una oposición fuertísima, muy crítica, y si alguien tuvo libertad de expresión, fue él es un ejemplo de la democracia en México. Eh, ¿Tú te imaginas que una persona que llega con ese know-how, de ese conocimiento de el México de a pie, porque si de algo él se japta, es de que él recorrió varias veces la República Mexicana a pie y lo hizo y lo sigue haciendo? Aquí el problema es que cuando llega al poder, el chip del señor no ha cambiado. Entonces, retomando a lo de la semiótica, ¿o qué dijiste? Semiótica. Semiótica, los mensajes que manda en cuestión de lo que tú ves a lo que él dice son totalmente contradictorios. Contradictorios desde el inicio en que sube una imagen que parece más propagandista que otra cosa, se desatan las opiniones encontradas en las redes sociales, porque si hay algo en las redes sociales es que hay personas que ven el mínimo detalle de las fotos. Sí. El problema de esto es que en esas fotos hay quien evidencia que el paciente es alguien de su cuerpo de seguridad, que lo ponen para hacer este montaje. Llega a tal grado esa situación de distracción que el mismo ISSSTE tiene que sacar un tuit o un mensaje diciendo que fue una simulación. Y no faltó quien dice, mira, que López Obrador le dijo al paciente, mira, tú simula como que eres un enfermo y yo simulo como que soy presidente. Ese es el problema, que parecería que estamos en una simulación, Claudio. Ahora, el problema de esto es que dentro de esa simulación estamos todos los mexicanos. Tú me preguntabas, ¿cómo está la situación en León? Te lo voy a decir desde el aspecto de poder trabajar, porque creo que ahorita el problema que tenemos muchos mexicanos, y es triste y es doloroso escuchar declaraciones de gente que dice, yo prefiero morirme de coronavirus que de hambre. ¿Y por qué te dicen eso? Porque cuando estamos hablando de una simulación, Claudio, estamos hablando de que el gobierno, en declaraciones del mismo presidente, ha apoyado al pueblo como ningún otro gobierno. Está dando apoyos a empresarios, microempresarios, ambulantes. El problema es que los que estamos de pie, los que caminamos en las calles, yo ya estoy viendo aquí en mi colonia 2 papelerías de colonia cerradas, 2 gimnasios de colonia cerrados. No hay quien aguante el que no salga a trabajar. Y todavía, para cerrar mi comentario de ahorita, es increíble que alguien que tú dices, bueno, el presidente tiene muchas cosas que hacer y su obligación es delegar. Y cuando le delegas la salud a un subsecretario que se involucra en la vida pública para defender la corrupción, entonces alguien no está haciendo su trabajo y entonces los que estamos desfavorecidos con esto somos todos los mexicanos. Alguien que como subsecretario de salud está comprobadísimo, literatura haya ahorita en exceso, que aunque tú digas, México es de los primeros países del mundo en diabetes e hipertensión y esto nadie lo podía controlar, mentira. No se quiso trabajar porque no hay recursos, porque no hay cómo aplicar. Se le apostó a algo que no se dio y ahorita, Claudio, por desgracia, estamos viendo ese doble discurso. Él no tiene la culpa de lo que está pasando. Tan no la tiene, Claudio, que la responsabilidad después de 2 meses y medio de tenernos en casa a todo el país, ya recayó a cada estado. Entonces, si cada estado ya suma sus muertos, el problema no es de López Obrador, es de los estados, porque él ya se dio eso cuando nos tuvo 2 meses en casa. Entonces, ¿de qué va de la mano la corrupción? ¿De qué va de la mano CONAPRED? ¿De qué va de la mano el simulacro?
no estamos trabajando, no está trabajando para los mexicanos. Y sigue apostando, Claudio, a algo que da mucha tristeza, pero realmente genera mucha ganancia. El divide y vencerás. Él está, no quiero hacer comparación de personas, sino de situaciones. Él está como con Trump. Él sabe que con su base, esa que tiene como muégano, puede ganar las siguientes elecciones. Porque los demás dudamos, porque no hay una oposición que por el momento nazca de los partidos políticos. Estamos empantanados. Entonces él juega con decirnos, ¿sabes qué? Si no es conmigo, es contra mí. Y ese contra mí es en tu subconsciente, voy a votar por un PRI corrupto, si de eso me acabo de librar. Voy a votar por un PAN que es mocho, doble moral y que se alía con el PRI. Es brutal los mensajes que nos envía, sencillos, sencillos, pero como gota a gota. Él habla diario, él te acaricia y te da el manotazo. Y con el manotazo te avienta sus mensajes subliminales. Entonces, no sé si quieras, como dicen en muchos programas, rematarla, meterla gol, dar la conclusión, dar Vamos tu... a concluir. Efectivamente, pues todo eso que dices es semiótica y la simulación es una falta de congruencia con todas las cosas. Entonces, yo solo para concluir, Juanjo, creo que me quedo de todo lo que platicamos y de todo este asunto del que corremos riesgo es, eh, por supuesto, hay que enseñar a la gente a tener el respeto y cuidar la dignidad de los menores de edad, de los gays, de los indígenas, de una de las cosas, pero el problema es que si yo le enseño a la gente a respetar al gay, a respetar al indígena, a respetar al minusválido, a respetar, estoy haciendo diferencias de respeto. Y lo que tenemos que entender es que tenemos que aprender a respetar a todos por igual, porque eso se trata la equidad, la justicia y la igualdad. Y cuando dejemos de tener en la cabeza que tenemos que hacer respetos diferenciados, en ese momento vamos a poder entender la importancia de la dignidad humana y que nos podrá llevar entonces a exigir a nuestras autoridades lo que merecemos como gobierno, porque soy muy digno como para tener nada más dos sopas, lo que tengo ahorita o lo que tenía antes. Y por supuesto soy digno de tener una opción diferente para hacer oposición y para hacer gobierno en otro momento, pero que mientras no me atreva y no lo pueda entender, no vamos a tener. Y con eso me quedo yo. Pues, Claudio, mira, yo quisiera cerrar. Yo al leerlo del CONAPRED, me quedé con una frase que dijo Gilberto Rincón Gallardo. Y él lo dijo, Claudio, en el 97, en la antesala de la elección del 2000. Y yo creo que esas palabras siguen siendo vigentes en el México del 2020 y siguen siendo vigentes bajo una promesa de una cuarta transformación, que ese sería otro tema. Todas las transformaciones que hemos tenido es por intereses minoritarios de llegar al poder, pero lo que dijo Gilberto Rincón Gallardo fue decir que el cambio soy yo, es lo más viejo en la política mexicana. El cambio no es de un solo individuo. El cambio no tiene dueño. El cambio viene de la creación de instituciones que le den voz a toda la sociedad mexicana. Para tener voz, Claudio, debemos de saber, debemos de leer, debemos de involucrarnos en la política. Porque quien no está involucrado en la política se deja llevar por el canto de las sirenas y por frases eh, sencillas, digeribles, pero que no tienen fundamentos. Un cambio real, por muy fundamental que sea, no viene a destruir todo. Dentro de todo lo que hay cosas que valen la pena. Y me remonto a Roma, a Grecia, a culturas que en su momento, por el protagonismo que tuvieron, fueron o villanos o héroes, dependiendo de cómo lo quieras ver y cómo te perjudicaba. Pero al día de hoy, dentro de la imperfección, tenemos una torre de Pisa, un coliseo romano,
hay cosas buenas en nuestra política, hay cosas buenas que debemos de defender. Y lo mejor de todo, Claudio, es que tenemos voz. La iniciativa que tú tuviste con estas videocolumnas es dar voz a ciudadanos, pero cada quien desde su trinchera le puede dar voz a su forma de pensar con algo que es importantísimo, ser críticos. Yo le puedo ir a la América, le puedo ir al Guadalajara, le puedo ir a León, le puedo ir a quien sea, y puedo ser muy crítico con mi equipo y decir, ¿sabes qué? No, no es por ahí. Y le puedo exigir, como los del Cruz Azul, cada año, después de 14, 17 años, le puedo seguir exigiendo a mi directiva que traiga lo mejor de lo mejor para ganar el campeonato. Eso debemos de exigirle a este gobierno, lo mejor de lo mejor como seres humanos, lo mejor desde sus capacidades que tienen en la vida política, lo mejor para representar al que tiene voz y al que no tiene voz, lo mejor para hacer valer el mismo derecho a un anciano que está por morir que a un niño que está por nacer. Entonces, con eso me quedo yo. Qué buena onda, qué de pelo, qué a toda madre que tengamos esta libertad de expresión. Y qué bueno que los que nos ven lo puedan compartir y que esto se expanda. Tenemos el derecho de exigir, no porque sea la cuarta T. La cuarta T, si algo nos está dejando bueno, es que nos está involucrando más en la política. Y eso siempre será muy bueno, Claudio. Estoy de acuerdo contigo. Me parece muy bien. Pues Juanjo, con esto concluimos, nos despedimos y nos encontramos la próxima semana para seguir platicando y opinando de lo que va aconteciendo en este país de contrastes e incongruencias. Así es, Claudio, pues como siempre yo me despido, espero que estés muy bien, como todos los que nos ven, espero que estén rodeados de seres queridos. De veras, sinceramente, deseo de todo corazón, no involucro nunca la religión, pero en este caso deseo de todo corazón que la próxima semana todos los que estamos viendo esto tengamos la oportunidad de seguir en nuestras casas bien y siguiendo debatiendo, Claudio. Muchísimas gracias y que estés muy bien. Hasta luego, Claudio. Hasta luego.